Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Anduvieron pues dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe y la realidad. La fe y la realidad. Entre la fe, entre la realidad, ¿qué es lo que estamos eligiendo nosotros? ¿Y cuál será su resultado? De este tema vamos a compartir en este día. Hermanos, hay que elegir la fe en vez de la realidad para ser una persona bendecida. En nuestra vida hay muchas ocasiones que nos enfrentamos en una encrucijada de elección. Y nuestra elección del momento cambian el destino de nuestra vida del día de mañana. El éxito o el fracaso de nuestra vida dependen de nuestras elecciones que tomamos nosotros hoy. La elección correcta hace una vida feliz, pero la elección incorrecta conduce a la infelicidad. Todos tenemos la libertad de elegir. Todos tenemos la libertad de elección, pero hay que saber que las bendiciones y las maldiciones de nuestra vida está en nuestra elección que hacemos hoy día. Debido a que no sabemos cuáles serían las consecuencias de nuestras elecciones, nos sentimos aturdidos y ansioso cada vez que tengamos que elegir algo. Pero podemos ver los resultados al observar la vida de las personas que vivieron antes que nosotros. Si observamos sus elecciones, podemos ver los resultados de sus elecciones. Para ser una persona bendecida, tenemos que elegir la fe en vez de elegir la realidad. ¿De qué se trata esto? Hermano, el rey Saúl fue desechado por Dios porque Dios le dijo, Dios le había dicho que ganaría la guerra contra Amalek. Entonces va a quemar todos los botines de la guerra porque eran abominación ante Dios. Y Dios le dijo, mira Saúl, te voy a hacer vencer la guerra y vas a vencer grandemente, absolutamente, pero tenés que quemar todos los botines porque son inmundicia, abominaciones delante de Dios. Pero la realidad no fue fácil.
Cuando ganaron la guerra contra Amalek, había muchos botines. Entonces muchos hombres que habían participado en la guerra decían al rey Saúl: oh, mi rey, ¿cómo vamos a despreciar esta hermosura? Mirad los animales engordados, mirad esta joya, mirad esta riqueza. ¿Cómo lo vamos a despreciar y cómo lo vamos a quemar todo? En esta situación, encrucijada de elección, Saúl decidió elegir la realidad. En vez de elegir la fe, decidió elegir la realidad, y Saúl no llega a quemar los botines. Solamente lo que nos sirven lo queman, pero todo lo bueno lo traen. Por esta causa, este rey Saúl llega a ser desechado por Dios y no llega a ser bendecido. Hermano, en muchas ocasiones, muchos creyentes eligen la realidad en lugar de la fe, en una situación encrucijada de elecciones. Eligen la realidad porque elegir la fe les parece una pérdida. Les parece mejor elegir la realidad, más sabio que elegir la fe. Mucha gente ora a Dios por la bendición de su negocio. Y cuando va bien su negocio, dan varias razones para elegir la realidad que la fe, porque su negocio es demasiado importante que la fe. Entonces, dejan las cosas de la fe y da prioridad a su negocio. Un hermano oraba por un trabajo porque no tenía trabajo. Este hermano venía a la iglesia, oraba y perseveraba en oración por un trabajo. Llega a conseguir un trabajo bueno. Y por causa de ese trabajo, dejan las cosas espirituales de las cosas de fe, porque su trabajo es demasiado importante. Da prioridad a su trabajo. ¿Cuál llegará a ser su resultado? Hubo una hermana que no podía embarazar, no podía tener hijo. Vino a la iglesia, oraba, clamaba, y por milagro de Dios, Dios le concede un hijo. Desde que tuvo su hijo, deja la cosa espiritual, deja la fe y dedica todo su tiempo para su hijo. Hermanos, ¿por qué Dios dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio? ¿Porque Dios es un malicioso? ¿Por qué Dios habrá dicho a Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo? Hermanos, ¿sabe por qué? Abraham se había descuidado su relación con Dios por causa de su amado hijo único. La vida de Abraham se había cambiado y concentrado solo para su hijo a quien amaba. Por eso, hermano, mire lo que dice Dios a Abraham. Hay una expresión muy especial cuando Dios le dice a Abraham. Vea lo que dice. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice así. Y dijo, ¿quién? Dios. Dios le dijo a Abraham y dijo, toma ahora, mire lo que dice acá, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire, hermano, la expresión que está usando Dios.
Le vuelvo. Y dijo, toma ahora, escuche, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, acá Dios está exigiendo que este sacrificio del hijo de Abraham, porque Abraham había descuidado su relación con Dios y solo dedicaba a su hijo. Solo dedicaba a su hijo y la cosa y la fe había dejado a un lado. Por eso, hermanos, Dios había exigido así. Jesús dijo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas, dijo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esta palabra quiere decir que elijamos primero la fe, que elijamos primero la cosa espiritual. Nosotros no llegamos a experimentar la gracia de Dios porque estamos eligiendo primero nuestra realidad que nuestra fe. Es por esta razón, hermano, hoy en día nosotros no llegamos a ser bendecidos, utilizados por Dios, porque en vez de elegir la fe, estamos eligiendo nuestra realidad, nuestra situación. La Biblia dice que es una bendición si llegamos a ser perseguidos por causa de la fe. Jesús lo dice así. Si llegamos a ser perseguidos por causa de la fe, es una bendición. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante. Jesús dice, bienaventurados los que, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y sigue diciendo, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón, ve aquí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser perseguido por causa de nuestra fe es la verdadera bendición de un creyente. Si nosotros por elegir la fe, viene persecución, viene sufrimiento. Esa persecución, ese sufrimiento va a ser nuestra bendición, nuestra prosperidad. Pero nosotros, en vez de elegir la fe, estamos eligiendo nuestra realidad. Por esta causa, hermanos, nos llegamos a experimentar la bendición de Dios. José, por elegir su fe, llega a ser calumniado y sufre injustamente. Pero hermano, este sufrimiento de José llega a ayudar a bien a José. Por este sufrimiento, José llega a tener un encuentro con Faraón, con el rey de Egipto, y por este sufrimiento llega a ser el gobernador de Egipto. José, por guardar su fe, por elegir su fe, sufrió injustamente. Pero eso le fue para la bendición de José. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si José, ahí en vez de elegir la fe, si hubiese elegido la realidad? Iba a ser desechado por Dios. ¿De dónde va a ser bendecido?
Daniel, por elegir la fe, que su realidad llega a ser echado en el foso de los leones. Y esta persecución, este sufrimiento injusto, llega a ser una tremenda bendición para Daniel. El rey Darío llega a reconocer a Daniel y a Dios de Daniel. Y llega a ser prosperado por causa de este sufrimiento, de esta persecución. Pero hermano, nosotros muchas veces, en vez de elegir la fe, estamos eligiendo la realidad. Por esa causa, no llegamos a ser reconocidos, bendecidos por Dios. Vean lo que dice Daniel capítulo 6. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, Daniel fue prosperado en toda su vida porque él elegía la fe en vez de elegir la realidad. Por eso, hermanos, si que queremos ser nosotros prosperados, bendecidos de verdad, en vez de elegir la realidad, tenemos que elegir la fe. Dios nos dio libertad de elección a todo el ser humano. Dios nos dio libertad para obedecer, nos dio libertad para desobedecer. ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento en el huerto Edén? Fue para darnos el libre albedrío. Dios no nos obliga a hacer algo, sino nos deja en nuestra elección. Hermanos, si que queremos ser bendecidos de verdad, en vez de elegir la realidad, hay que elegir la fe. Si hay pérdida, si hay sufrimiento, si hay persecución por esa decisión, esa persecución, esa pérdida va a ser para nuestra bendición después. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto está hablando de esto. Elimelec, que eligió la realidad en vez de la fe, llega a perder todo en la tierra de Moab. Le explico, hermano. Elimelec, que aparece en el texto de hoy, estaba viviendo en Belén de Judá. Y había llegado la dificultad y el hambre en esa tierra de Belén. Entonces, Elimelec elige dejar su ciudad natal y mudarse a la tierra de Moab. Elimelec, como hijo de Dios, como un pueblo elegido de Dios, no debería ir a la tierra de Moab, aunque sea buena y fértil esa tierra. Moab era una tierra que simbolizaba la iniquidad y la mundanalidad por lo que había hecho las hijas de Lot. Por eso, según el libro de Deuteronomio capítulo 27, era una tierra prohibida para el pueblo de Dios. Usted sabe lo que hizo la hija de Lot con su padre. Y así, esa descendencia era una tierra de iniquidad y de la mundanalidad. Y Elimelec no debía haber elegido a Moab. Sin embargo, Elimelec estaba trasladándose a esta tierra prohibida. Elimelec no fue a Moab porque no tenía nada para comer. Si vemos en el texto de hoy, dice que Elimelec había salido de Belén en abundancia. Tenía mucha plata. Tenía
estaba en abundancia. Aún así, por la dificultad que llegó a Belén, elige trasladarse a Moab. Y eso es lo que dice la Biblia. Veamos Ruth capítulo 1, versículo 21, el texto de hoy. Versículo 21, dice así, la esposa de Elimelech, Noemí, dice, yo me fui llena. Versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la mano vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Miren lo que dice Noemí, la esposa de Elimelech. Habían salido en abundancia. Yo me fui llena, dice. Había ido con mucha plata. Hermanos, Elimelech no fue a Moab porque no tenía que comer. Salió en abundancia, dice. Una mala elección. Elimelech había elegido su realidad en vez de su fe. En vez de su fe, había elegido las cosas materiales. Elimelech, que había elegido Moab, le fue bien al principio. Es posible que se haya jactado de haber elegido a la tierra de Moab. Le parecía bien su elección. Le parecía como una elección excelente. Y bien, si vemos, hermano, Elimelech hizo casar a sus dos hijos con dos mujeres moabitas. Elimelech hizo casar a sus hijos con moabitas. En tierra extranjera, tener una mujer de ese lugar como nuera significa mucho gasto, significa mucha plata. Por eso, como tenía plata, en ese tiempo, tener la mujer tenía que pagar. Hermanos, Elimelech tenía plata, por eso consiguió nuera de moabita. Estaba bien económicamente. Elimelech seguía la costumbre de ese lugar. Quiere decir que Elimelech ya había abandonado su fe. Elimelech había elegido quedar a vivir en ese lugar. Pero poco tiempo después, Elimelech muere. Y también muere sus dos hijos y se había perdido todo. No le quedó nada. En esta situación, ¿qué es lo que dice Noemí, la mujer de Elimelech? ¿Qué dice Noemí? Veamos el texto de hoy, versículo 20. Y ella, está hablando de Noemí, ¿verdad? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Acá está reconociendo que por causa de mala elección ha llegado toda esta amargura. Así que no me llame más Noemí, sino Mara. Hermanos, Noemí significa alegría y felicidad. Y Mara significa amargura y dolor. Entonces Noemí dice, no me llame más Noemí, llámame Mara. Porque había perdido todo lo que había tenido. Noemí había perdido todo, pero decidió volver a Belén después de 10 años. Ella, estando así todo perdida, decide volver a Belén. Esta elección era una elección muy valiente, muy difícil. Debe haber sido un conflicto profundo y grande dentro de Noemí. No habría sido fácil volver a Belén después de perder todo. Debe haber sido muy humillante. Mucha gente estarían murmurando y burlando contra ella. Pero sin importarle nada, eligió esta decisión de volver
a la tierra del pueblo de Dios. Hermano, nuestra vida del futuro van a depender de la elección que tomamos hoy. La elección que vamos a tomar ahora. De esta elección se va a depender nuestra vida. Nuestra elección de ahora no solo determina nuestros 10 años, sino pueden influir en toda nuestra vida. Hermano, tenemos que saber que nuestra elección de hoy van a influir en la vida de nuestros hijos también. Así de importante. Por eso, hermano, si es que queremos ser bendecidos, hermano, no elijamos el momento ni la realidad, sino tenemos que elegir la fe. Aunque nuestra realidad sea difícil, aunque nuestra realidad sea para divorciarse, hay que elegir no hay que elegir la realidad, hay que elegir nuestra fe. Si alguien llega a pensar en esto, debe ser bastante difícil la situación. Pero permítame decirle, hay que elegir la fe que la realidad. Yo sé que grande es el sufrimiento, pero hermanos, hermanas, elijan la fe, no elijan la realidad. Aunque nuestra realidad sea una realidad para renunciarse, hermanos, hay que elegir la fe. No se renuncie, no renuncie, no elija la realidad, ni cosa momentánea. Elija la fe, como José, como Daniel. Aunque nuestra realidad sea una realidad para suicidarse, no elija la realidad. No elija la situación. Elija la fe. Porque si elegimos la fe, todo nos va a salir bien. Hermanos, si queremos ser bendecidos, hay que elegir la fe en lugar de elegir la realidad. En tercer lugar, entonces, ¿cómo nosotros podremos elegir la fe en lugar de nuestra realidad? Hermanos, en último lugar, para elegir la fe en vez de la realidad, hay que discernir la voluntad de Dios. Hay que discernir la voluntad de Dios. Para ser una persona bendecida, en vez de elegir la realidad que se ve, hay que elegir la voluntad de Dios que no se ve. No sé si les deje entender. Hermanos, para ser una persona bienaventurada, en vez de elegir la realidad que se ve, hay que elegir la voluntad de Dios que no se ve. Veamos el caso de Lot. Lot, cuando se separa con su tío Abraham, tomó la decisión basada únicamente en lo que se veía. Y no tenía en cuenta la voluntad de Dios en su mente. Solo le importaba lo que se veía, la realidad. Por eso mire lo que dice en Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó, ¿quién? Lot. Y alzó Lot sus ojos, y mire lo que dice. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Mire, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Cuando Lot se separaba con su tío Abraham, Lot decide su elección
viendo solamente lo que se veía en su ojo. Parecía una tierra hermosa a simple vista, pero Sodoma y Gomorra era una cueva de pecados. Era una cueva de los pecadores. Lot eligió la tierra de Jordania, donde la riqueza económica estaba garantizada. Pero cuando Dios juzga el lugar por los pecados de Sodoma y Gomorra, Lot pierde toda su riqueza, pierde su esposa y sale con la mano vacía, sin nada. Se pierde todo. Hermanos, Lot eligió a Sodoma y Gomorra solo por lo que veía. Y no se fijó en la voluntad de Dios que no se veía. ¿De dónde vino la elección incorrecta de Lot? Vino de sus valores orientados al material. Lastimosamente hoy en día también muchas personas eligen incorrectamente como Lot por causa de sus valores inclinados al material. Por eso llegan a un resultado triste y después se lamentan por elegir cosas de la realidad, por la cosa que se ve y sin discernir la voluntad de Dios. Hermano, para hacer una elección correcta, tenemos que discernir la voluntad de Dios. Tenemos que saber de que toda la cosa, todo los esfuerzos contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Hermano, pareciera no, pero después véanlo. Todas las elecciones que hemos hecho contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Se van a perder todo. Por eso, hermanos, tenemos que discernir la voluntad de Dios antes de tomar la elección. Un hombre puede ser tan feliz tan como elige, dijo Abraham Lincoln. O sea, un hombre puede ser tan feliz tan como elige. Lo que elige, eso va a ser un hombre. Nuestra felicidad no depende de nuestro destino. Muchos creen destinación. Nuestra felicidad no depende de nuestro destino, sino de nuestra elección. Entienda esta parte, por favor. Hermanos, no depende de nuestro destino, sino depende de nuestra elección. Hoy en día muchas personas llegan a ser infelices porque toman elecciones incorrectas. No es por otra cosa. La felicidad es un resultado de nuestra elección, de una elección, no es de una casualidad. Le repito, la felicidad es un resultado de una elección, no de una casualidad. Al hacer una elección basada en la realidad, parece sabio, pero espiritualmente puede ser una elección incorrecta. Desde un punto de vista realista, Elimelech y Lot parecían haber hecho buena elección, pero espiritualmente no fue una buena elección. Hermanos, para ser un creyente bendecido, hay que elegir la fe en vez de la realidad. Si elegimos la realidad por la inclinación al material, es posible que terminemos lamentándonos. Hermanos, en la encrucijada de las elecciones de la vida, hay que elegir la fe si es que queremos ser bendecidos. Hay que elegir la fe para que podamos experimentar la bendición de que todas las cosas nos ayudan
a bien. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hemos compartido tu palabra, que hay que elegir la fe en lugar de la realidad para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser bienaventurados. Padre mío, Dios mío, en momento de elección, ayúdanos a elegir la fe en lugar de la realidad. Ayúdanos, Señor, a elegir la fe como José, como Daniel, para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Oh mi Dios, bendiga cada hermano que está escuchando este mensaje. Sea tú quien esté hablando en este momento. Y te pido, mi Dios, que conceda todas las peticiones que te pide a ti, mi Dios. Bendiga su hogar, sus hijos, su trabajo, todo lo que haga. Te agradecemos por tu palabra y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.